¿Qué evaluamos en el test de escucha? Frecuencias medias, lectura, expresión, gramática. En frecuencias bajas, el ritmo, el acento, la entonación. En el conducto óseo, que es la curva rojita, esa curva que habéis visto que estaba situada por debajo de la curva aérea. Ahí estamos viendo el estrés, el autocontrol. En el conducto óseo también vemos la zona espacio-temporal, porque depende de por dónde tú estés recibiendo el sonido, yo ya estoy viendo si tú estás bien situada en el espacio y el tiempo. El reconocimiento del espacio, del tiempo, de la autoestima. Vemos también la selectividad, que es la capacidad de discriminar el sonido, porque te mando dos sonidos, un sonido más grave y uno más agudo, y tú me tienes que distinguir cuál es el más agudo de los dos que te estoy enviando. La lateralidad, que luego nos va a ayudar con la exactitud de la palabra, con la claridad del pensamiento. En el conducto aéreo estamos viendo la comunicación y estamos viendo también el oído dominante. Y en las frecuencias altas estamos viendo la concentración, la memoria, la creatividad de la persona, que es lo que nos caracteriza. Aquí ya estamos viendo, en esas frecuencias altas, estamos viendo lo que nos caracteriza como seres humanos, porque hemos venido aquí a desarrollar nuestra creatividad y a ser cada vez más lo que somos ya potencialmente. Y que quiere encontrar la salida a través de la materia para su luz, porque todos somos luz. No es que uno tenga más luz que otro, no, es que todos somos luz. Las tres funciones principales del oído. El oído y la relación con las funciones. Tiene la función de escucha, la función del equilibrio, que lo tiene en la zona vestibular, y la función energética, que está en las frecuencias agudas. Esto es una imagen divertida que me apetecía compartir con vosotras, que es, bueno, en las frecuencias agudas tenemos en realidad a Don Quijote de la Mancha, ¿no? Que es como, fíjate lo que dice, cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia. Y en las frecuencias graves se ocuparán más de los temas materiales y físicos. Se le dan bien las matemáticas, el ritmo, la coordinación, les gusta la buena mesa. Es un Sancho Panza. En las frecuencias medias se ocuparán más de los temas mentales, analítico, rebatidor, incansable, muy lúcido. Ejemplo, los intelectuales y los ingenieros. Y en los que predominan más con sus frecuencias agudas estarán más ocupados con temas emocionales y espirituales. Son los que provocan los grandes cambios porque conectan fácilmente con los demás y conectan fácilmente con su luz. Y aquí tenemos al ejemplo de Don Quijote, ¿no? Podemos cambiar nuestra forma de percibir desbloqueando nuestro sistema nervioso. Nuestro niño interior está deseando ocupar su espacio en nuestra vida, ayudándole a percibir mejor las frecuencias que habitualmente no tiene la capacidad para percibir. Cada caso es único. Las programaciones se preparan por eso teniendo en cuenta, por una parte, el test de escucha. Por el otro lado, tomo en cuenta la vida pasada con la huella dejada en el sistema nervioso. No es lo mismo un niño que ha tenido mucho abandono, mucho dolor, mucha tristeza en sus primeros años de vida, que una persona que ha sido muy bien acogida, pero que en un momento determinado, pues o bien por una enfermedad o bien porque ha tenido una interrupción en su neurodesarrollo por el motivo que haya sido, tenemos que recuperar ese sistema nervioso. No es lo mismo. No es lo mismo tampoco trabajar con un niño con autismo y no me gustan las etiquetas y muchos de los niños que nos llegan a la consulta vienen con la etiqueta de este niño tiene autismo y luego resulta que nos ponemos a trabajar, madura su sistema nervioso y el niño comienza a hablar y no hablaba y a lo mejor tenía 4 años, tenía 5 años y no había hablado hasta ese momento.
pero en el momento en que se limpian de tóxicos el organismo y que se estimula ese sistema nervioso, ese niño cambia sus etiquetas por otras distintas o se queda sin ellas, que es lo mejor de lo mejor. En el test, es el test que examina el nivel de la curva de escucha. En este test vemos cómo está la persona a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional. Valoramos si tiene ansiedad, si tiene hiperactividad, cómo está a nivel espacial, su capacidad de recibir la información del exterior objetivamente, porque si yo no tengo una buena percepción, lo que me llega del exterior no lo puedo percibir objetivamente. Imaginaros, ayer una señora se me pone el auricular y dice, ay, en el izquierdo no funciona igual de bien. Me lo pongo yo el auricular y digo, está funcionando perfectamente por los dos lados. Se lo vuelve a poner y dice, jo, pues yo lo noto menos aquí. Se lo pongo a su hijo, un hijo adulto que tiene 20 y pico de años, se lo pone y dice, no, está funcionando perfectamente. Se lo volvemos a pasar a ella, dice, bueno, pues entonces, claro, es que yo tengo su test de escucha, yo ya sé que ella percibe menos por ese oído, ¿vale? Pero claro, el mundo, nosotros lo percibimos tal y como somos nosotros y tal y como estamos nosotros. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta cuando nos vayamos a poner a criticar a alguien porque tal o porque cual, tenemos que tener muy en cuenta que dependiendo de cómo nosotros percibimos o de cómo nosotros somos, percibimos el mundo de una manera o de otra manera diferente, ¿vale? Con lo cual, tenemos que ser cuidadosísimos con cualquier crítica, cualquier queja, cualquier historia de otro ser humano, porque cada uno está en su nivel evolutivo como puede estar. El examen de escucha aérea mide la capacidad latente, la adaptación social, la capacidad de comunicación a través de la escucha aérea. Fijaros la bajada que tiene este test de escucha. Fijaros esta bajada en zona vestibular que llega a 40 decibelios. Claro que no va a tener buen equilibrio esta persona. Evidentemente que no, si la zona vestibular está tan bajita. El examen de la selección del sonido mide el grado de fatiga, la huida de la realidad, la capacidad de escucha del tono y del timbre sonoro, que luego a la hora de cantar es muy importante. El examen del oído directriz. El oído directriz es el hemisferio, o sea, es el oído derecho que está incidiendo directamente en el hemisferio izquierdo cerebral. ¿Por qué? Pues porque ahí tenemos la capacidad de decodificación. Tenemos el área de Wernicke, el área de Broca, que decodifican el sonido. ¿Qué ocurre cuando una persona percibe más del sonido a través del oído izquierdo que del oído derecho? Pues su mundo es mucho más lento. ¿Por qué? Porque no hay decodificación en el hemisferio derecho. Y si yo percibo con el oído izquierdo y quiero decodificar en el derecho, como no puedo, mi ruta neurológica necesita encontrar el hemisferio izquierdo para poder llegar al lenguaje. Muchos de los niños que tienen dificultades con la lectura, lo que tienen es una ruta neurológica más lenta, porque es más larga. Simplemente, no tiene más. Y trabajando y estimulando el sistema conseguimos darle velocidad a esa ruta neurológica cuando está mejor conectada. El examen de la escucha ósea mide el estado de estrés, tanto físico como psíquico, a través de la escucha ósea. ¿Qué es la escucha ósea? Ese aparatito que le ponemos aquí detrás y también le ponemos en esta zona y estamos midiendo la información cómo le llega al oído interno. Examen del sentido de la orientación. ¿Veis estos bloqueitos que tenemos aquí en la parte de abajo? Que tenemos unos cierres. Esto es que yo le he enviado el sonido a través del oído derecho y lo ha percibido a través del oído izquierdo. Y aquí en el oído izquierdo también nos ha ocurrido esto,
en la frecuencia de 750 Hz. Y aquí nos ha ocurrido en la frecuencia de 1500, que la de 1500 corresponde con la del corazón y la base del cuello. En dorsales inferiores y estómago le ha ocurrido exactamente lo mismo, y en la unión pélvico-lumbar le ha ocurrido exactamente lo mismo. Y esto lo que ha implicado es que esta persona tenga más dificultades para poder escuchar en estas frecuencias, por el oído adecuado. Lo cual, a nivel práctico, ¿en qué se traduce esto? Bueno, pues que voy a cruzar una calle y si el sonido que me está llegando, ponte que sea de un camión o ponte que sea de un tractor o de no sé cuántos, si yo lo tengo esto en las frecuencias graves, pues resulta que yo estoy percibiendo que el sonido me está llegando, ponte por ejemplo, por el lado izquierdo, cuando lo tengo por el lado derecho. Yo miro y yo no veo que haya nadie. Entonces, como yo lo estoy percibiendo por ahí, yo me pongo a cruzar. Pero claro, es que me está llegando por el lado contrario. ¿Vale? Los parámetros en el test de escucha. Equilibrio entre el oído izquierdo y el oído derecho. Esto es lo que perseguimos. El trabajo con el ritmo, el trabajo con la afinación, la captación de las consonantes, que esto lo tenemos en las frecuencias medias, la concentración, que lo tenemos en las frecuencias agudas, la memoria, que lo tenemos en las frecuencias agudas, la intuición, esta intuición que nos salva de tantas cosas y que nos viene de arriba, nos viene de la luz. El control audiovocal, el oído dominante, que no es lo mismo que, como ya os he explicado antes, que tenga dominancia del oído derecho o del oído izquierdo. Para un cantante es una enorme ventaja tener dominio del oído derecho. Las edades aproximadas en las que se produjeron los bloqueos también lo vemos en el test de escucha. Y los órganos del cuerpo que puedan estar más alterados dependiendo de las frecuencias que estén afectadas. Bueno, esto es, en conjunto, el test de escucha que os he mostrado antes. Cuando estamos trabajando con el sonido, estamos mejorando las inteligencias lógico-matemática, la inteligencia lingüística, la inteligencia comunicativa, la inteligencia interpersonal, la intrapersonal, la cinética, porque toda la zona vestibular, si tiene equilibrio, tiene coordinación. También estamos trabajando con el equilibrio estático y también con el equilibrio dinámico. Y si lo tenemos bien estimulado y está bien maduro, vamos a tener una facilidad grande para todo lo que tenga que ver con la inteligencia cinética, la inteligencia espacial, la inteligencia musical. Y doy fe en primera persona de que, vamos, que no he conocido yo a nadie que desafinara tanto como yo misma, ¿eh? Y hoy en día canto estupendamente. O sea que quiero decir que tiene solución para cualquier persona en cualquier parte. Vamos, que hace 20 años, cuando hice yo musicoterapia en la Autónoma, no sabéis lo que yo sufrí, porque estaba rodeada de músicos por todas partes y hablaban de unas sutilezas y de unas cosas que yo digo, esto es chino mandarín, porque yo no entiendo nada de lo que me están contando. Y simplemente es que yo tenía la percepción del oído cerrada. Y entonces, en la medida en que yo abrí mi selectividad, de pronto fue como, Dios, qué gusto, qué placer, que ahora me entero y capto los sonidos estupendamente. Lo cual te permite afinar estupendamente y tener un ritmo estupendamente también. Bueno, este sería el test de escucha de esta persona cuando comenzó, lleno de bloqueos, como podéis ver. Y cuando finaliza, ya las curvas están mucho más afinadas, hemos resuelto esta zona vestibular que estaba tan baja, ha conseguido subir y hemos conseguido desbloquear. Mira, aquí había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bloqueos.
de los cuales nos quedan 4, pero la calidad de vida de esta persona ha aumentado tanto que hemos dado por finalizado el tratamiento. ¿Que hubiera podido continuar hasta desbloquear esto por completo? Por supuesto que hubiéramos podido continuar, pero si la persona ya ha logrado lo que nos trajo para resolver, esa decisión es de la persona, no es nuestra, ¿vale? Este es el test de escucha de Javier antes y después del tratamiento. Javier, os voy a mostrar ahora el vídeo de cómo cantaba cuando empezó y de cómo canta al finalizar, y la verdad que es un placer. Mirar la zona vestibular donde estaba. ¿Habéis visto qué bajita? Está en 45 decibelios. Y aquí en el oído derecho la tenemos en 25 decibelios. Y cuando finaliza, mirar cómo están esas zonas vestibulares, cómo han subido, ¿eh? Ha mejorado, pero vamos, todo el test entero ha mejorado muchísimo. Os voy a poner cómo cantaba Javier cuando empezó. Observad la postura, ¿eh? ¿Lo escucháis bien? Lo voy a poner al máximo. Sentirme como una colilla entre los labios al fumar, colgarme de cualquiera que le guste trasnochar no importa que tengo que largar, pero que bien estoy ahora. No quiero volver a hablar de princesas que buscan tipos que coleccionan a los pies de su cama. ¿Quieres algo que he olvidado ya? Vale, así comenzó él, cantando así, ¿vale? Y mirar esto. Prepararos, chicas, que es precioso. Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar, una calada de algo que me pueda colgar, de una película que consiga hacerme llorar, sentirme como una colilla en tus labios al fumar, colgarme de cualquiera que le guste, trasnochar quien oportuno puede decirte, me tengo que largar, pero que bien estoy ahora. Quiero volver a hablar de princesas que buscan tipos que coleccionan a los pies de su cama. ¿Quieres algo que he olvidado ya? Muy bien, estupendo. En la medida que nosotros crecemos como terapeutas, que nos vamos formando en diferentes cosas, también nos podemos aportar más a las personas que confían en nosotros. Y esto es un mensaje que sí que os quiero dejar, y es el que en una profesión como la nuestra no dejamos de aprender jamás. No es algo que tú digas, es que ahora ya tengo esto, ya tengo aquello y ahora ya soy el rey del mambo. No, no somos el rey del mambo nunca, porque como seres humanos no tiene final nuestra formación, no hay un final. Seguimos formándonos constantemente. No lo podemos evitar, además. Es algo que la propia curiosidad nos va llevando, pero también es verdad que nos da mucho gusto darnos cuenta de que según vamos aprendiendo cosas y las vamos implementando, cada vez los resultados vienen antes. Y desarrollar el sistema nervioso de un ser humano implica que pasa más luz a través de ese ser humano, de que más conexiones neuronales implican mayor rapidez emocional, mayor rapidez mental, mayor capacidad para ponerte en el lugar de los demás, mayor capacidad para tener logros y para tener frutos con la lectura, con el ritmo, con el canto, con la coordinación, con la empatía. Entonces, esto es una maravilla. Estáis en una profesión preciosa, chicas. Ha llegado el momento de preguntas y dudas. Yo te quería preguntar, Maricruz, para imaginarme en el test de escucha, has hablado de como de algo que se pone por aquí detrás, ¿no? A nivel, entiendo que eso se queda registrado como automático.
Y luego entiendo que habrá a lo mejor eso, ¿no? Los cascos y que tú vas preguntando hasta dónde escucha, avísame o algo así, ¿no? Bueno, he dado por hecho que todas os habíais hecho alguna audiometría en algún momento de vuestra vida. Vale. Entonces, utilizamos unos cascos para la escucha aérea y cuando terminamos de testar la escucha aérea, y al testar la escucha aérea, estamos midiendo primero dónde escucha la persona, como habéis visto en el test. ¿Dónde escucha? No es lo mismo que nos escucha en 40 decibelios que en 10 o que en 20. ¿Y eso cómo? ¿Y eso, Maricruz, ella te avisa, la persona te avisa o queda registrado como los electrogramas, por ejemplo? No. Simplemente me levanta la mano y yo lo voy anotando. Hoy en día ya hay audiómetros que te lo van registrando. Pero claro, el problema que, bueno, en realidad, mira, yo tengo mi audiómetro comprado desde hace 20 años, me encanta mi audiómetro y aunque no sea tan moderno como los que tal y cual, es que resulta que los tan modernos también tienen que tener en cuenta una serie de parámetros que hay que adaptarlos para hacer todas las mediciones que yo hago. Y ya tengo tanta costumbre de hacer, por un lado, el umbral de la audición, por el otro lado, la capacidad de discriminar sonidos graves de sonidos agudos. Por el otro lado, el saber si esta persona es más de dominio de hemisferio derecho o de hemisferio izquierdo. Por el otro lado, si esta persona, o sea, ya pasaríamos a la escucha ósea, donde lo que estamos viendo es las dificultades espaciales que tiene. También vemos el umbral del sonido en lo que es la escucha ósea, que sería la línea roja esta que hemos visto, y su capacidad para discriminar el sonido más por un lado o más por el otro, que es la capacidad espacial. Y también hacemos otra medición, que esto lo aprendí en una formación en Bélgica, que medimos en la frente, estamos midiendo por qué partes le llega el sonido. Porque si yo a esta persona le estoy enviando el sonido por una determinada parte y me lo está recibiendo por otra, ya me está dando información de que o se está protegiendo o bien es una persona que lentifica la llegada de la información, que la lentifica porque no confía en el entorno. Y si no confía en el entorno, está poniendo un límite a la información que entra. Y pone ese límite con el objeto de tener tiempo para poder analizar esa información y tener tiempo para poder luego discriminar, ¿no? y poder decidir, lo cual no garantiza que la decisión sea mejor, simplemente es más lenta la percepción. Sí, Maricruz, ¿podrías explicarnos un poquito mejor qué es la escucha ósea? Porque no sé si a lo mejor a ellas no les han hecho nunca un test de audición con escucha ósea. La escucha ósea es lo que es el aparatito, o sea, lo medimos con un aparatito que se pone en la cóclea y que va al lado contrario de la cabeza. Y aquí lo que estamos es midiendo la información que llega a la cóclea, mientras que en la escucha aérea lo que estamos midiendo es la información que llega al oído medio. En la escucha ósea estamos midiendo la información del oído interno. Interesante. Sí, yo por ejemplo, como tengo un daño en el oído medio, pues me hacen el test de óseo para ver qué información llega a mi oído interno, pasando por el nervio auditivo, y es una manera de eliminar, ¿verdad?, el oído, el oído externo y el medio, para ver si llega el sonido, dónde está el problema, ¿no? Si está en el oído medio o si es que no llega la información al oído interno. Es una manera de medir dónde está el problema. Es muy interesante, porque es que llama mucho la atención, Maricruz, lo sé porque cuando hablamos de ello, pues siempre veo que llama mucha atención el hecho de que oigamos por el hueso.
Sí. Que percibamos los sonidos por el hueso. Bueno, y por la piel. Cuando en musicoterapia se trabaja con personas sordas a las que el sonido les llega a través de su piel y se trabaja descalzos y con mucho sonido que acaba llegando a través de la piel de las personas. Sí, sí, por supuesto, es que somos... Hay una cosa además que me parece súper interesante en esto que estás diciendo, Rosina, y es la toma de conciencia de cómo somos muy influenciables los seres humanos. Y todo aquello que tengamos en nuestros alrededores nos está influyendo. No solo lo que elijamos para meternos por la boca, que no es lo mismo alimentarse sin gluten, sin leche de vaca, sin azúcar, que estamos facilitando a nuestro sistema nervioso que funcione mucho mejor. No, es que no solo es lo que nos metemos dentro del cuerpo, es que también son todo lo que nos rodea. Si yo tengo un marido que me está dando la lata desde que me levanto hasta que me acuesto, diciéndome todo lo mal que hago esto y que hago aquello, mira, lo mejor que podemos hacer es que tú sigas tu camino y yo el mío, porque tú me estás influyendo a mí muy negativamente. Si no te parece bien tantas cosas, es que tú tienes que seguir tu camino, mi amor, y no pasa nada. Y si esto es muy Fritz Perls, muy de la terapia Gestalt, de estaremos juntos y caminaremos juntos mientras que los dos estemos felices. El día que uno de los dos no esté feliz, tú tirarás por tu camino y yo tiraré por el mío y seguiremos siendo tan amigos. Pero también tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos recibiendo a través de la televisión, a través de la radio, a través de todas las informaciones que nos llegan, porque sin darnos cuenta estamos entrando en el mundo que quieren para nosotros. Y nosotros, como seres humanos y como seres de luz, tenemos la capacidad de elegir nuestro mundo. Y tenemos que elegir el mundo que nos guste, el que nos hace felices. No tenemos que andar chupando de lo que quieran los que tenemos alrededor. Tenemos que hacer una elección consciente de lo que queremos y necesitamos para nuestra vida. Y esto en la meditación tenemos mucha información de nuestra alma individual, de nuestra mente consciente, que nos hace llegar la información de lo que de verdad necesitamos cada uno de nosotros. Y esto lo tenemos que tener muy presente porque somos seres muy influenciables, es verdad, pero tenemos la capacidad de elegir lo que nos influencia y no podemos ser inconscientes a esto.